Nuestro proyecto de investigación va enfocado en el análisis de los efectos estructurales que tiene la incorporación de botellas plásticas PET recicladas como aglomerantes en el concreto. Los integrantes de este grupo son Carlos Guerrero, Diego Vanegas, Pedro Albarracín y quien les habla, Alison Claro. En la actualidad tenemos una grave crisis ambiental generada en gran parte por los desechos plásticos que se producen a diario. De las 6.000 toneladas que ingresan a diario al relleno sanitario de Doña Juana, 840 de estas son material plástico, que se encuentran sobre todo en bolsas y botellas de este material. Estas botellas tienen un uso de vida aproximado de 15 minutos, mientras que tardan de 100 a 1000 años en descomponerse. Sumado a esto está el mal manejo de los residuos por parte de las personas, lo cual incrementa de manera exponencial la problemática. En la construcción también se encuentran gran cantidad de estos desechos, ya que ellos lo utilizan bastante en tuberías como aislantes y en los diseños interiores. Pero es también el sector de la construcción un sector que puede aportar a la solución de este problema, ya sea de manera parcial, al incluir sus desechos en los procesos constructivos. De esta manera llegamos a la pregunta de investigación: ¿cuál es el comportamiento estructural que tiene el uso de botellas PET recicladas como aglomerante en el concreto para la construcción? La investigación tiene los siguientes objetivos. El objetivo general es analizar el comportamiento a nivel mecánico que genera la utilización de residuos de material PET a nivel estructural como componente del concreto. Los específicos, el primero, es comparar las mezclas de concreto convencional y concreto con agregados de fibras de material PET para determinar la variación de la resistencia de estos dos concretos. El segundo es analizar en qué porcentaje se deben agregar las fibras de material PET para potencializar las características de la mezcla de concreto. Y por último, identificar qué beneficios genera a nivel estructural la incorporación de material PET en las mezclas de concreto. Adicionalmente revisaremos el balance económico y ver el beneficio del mismo. En Colombia la gran mayoría de residuos son materiales PET. La Clínica Jurídica de Medio Ambiente y la Salud de la Facultad de Derecho en la Universidad de los Andes junto con Greenpeace hacen un estudio para determinar el impacto ambiental que tienen estos. Cerca de 30.081 toneladas de residuos sólidos son producidas al día en Colombia, unos 4,3 kilogramos al día por hogar. La gran mayoría de estos son envases de botellas PET que contienen productos para el consumo humano. Por lo mismo, estos no tienen algún agente químico que sea nocivo para la salud, lo cual permite su reutilización. Es por lo mismo que nosotros abordamos este tema basándonos en la construcción y viéndolo por el ámbito estructural del mismo, para ver en qué cantidades, en qué porcentajes podemos reemplazar una materia y hacer uso de estos desechos para disminuir el impacto ambiental, ver que en qué proporciones pueden aumentar las capacidades físicas del concreto y reemplazar las materias primas que son consideradas como no renovables. En el marco conceptual encontramos el aglomerado, que es el que ocupa el 75% del volumen del concreto como tal, y es el que le da la adherencia o el aditivo al concreto o al cemento, o por decirlo así, es el que abraza la estructura. El concreto convencional está compuesto a base de agua, cemento y otros agregados. Además de eso, también tiene unas características sencillas que la hacen de manera factible y de uso esencial en la construcción, porque la construcción está hecha a base de compuestos de cemento. El concreto reciclado está hecho a base de compuestos impuros, es decir, se puede hacer con diferentes materiales y agregados que también tienen funciones para hacer mezclas. Las fibras PET, que son plásticos de sustancias químicas a base de carbono y modificados a su gusto, también se componen de botellas que transforman las fibras recicladas y también dan para diferentes usos. La resistencia a la compresión es la medida que se le da al rendimiento del concreto, es la durabilidad y la resistencia que obtiene el concreto como tal en las diferentes magnitudes y construcciones que se den. La durabilidad del concreto es la capacidad que tiene la oposición que se le da al concreto ante cualquier estructura, pero esto también tiene que ser en base a la mezcla que se le dé, entonces es muy dependiente de la persona o objeto que se le esté haciendo.
Tal el siguiente es el marco teórico. En este profundizaremos en el proceso de dosificación de mezclas de concreto, que como tal es medir la cantidad de agregados, cementos, aguas y aditivos que se requieren, determinando qué mezcla es más viable, tanto económica como práctica, que sea manejable cuando está fresca, resistente y durable cuando sea secado. Se realizan diversas muestras de prueba, revisando que cumpla con los principios básicos y leyes, y que los materiales contengan las propiedades requeridas. Este proceso tiene 9 pasos. El primero es la selección de asentamiento, el segundo es el chequeo de tamaño nominal, el tercero es la estimación de agua de mezcla, el cuarto es la determinación de la resistencia de dosificación, el quinto es la selección de la relación agua-cemento, el sexto es el cálculo de contenido de cemento y aditivo, el séptimo es el cálculo de la cantidad de agregados, el octavo es el cálculo de las proporciones iniciales y el noveno como tal es la prueba de muestra. Se realiza una muestra de la mezcla y se determina si ésta está cumpliendo con los parámetros y las propiedades que se requieren. Antecedentes Gaguino 2008. En su investigación, él comprobó que de manera ecológica y económica, los materiales plásticos reciclables tenían la resistencia suficiente para hacer viviendas sostenibles. Quintero 2016 comprobó en su investigación que el 1% del concreto sobre el plástico daba la resistencia necesaria para que el material fuera más durable y la abrazación del material fuera conveniente. Jaramillo 2014 realizó pruebas positivas en donde comprobó que el material PET es resistente y con buena compresión para usos de construcción. Los Ayañez y demás 2015 comprueban que por medio de radiación gamma los materiales reciclados tienen una conveniencia para el uso de construcciones y además dice que por materiales postconsumo de materiales reciclados se pueden usar de manera limpia y reusables. Isidro 2017 en su investigación comprobó que los materiales PET de manera exacta tenían una resistencia a base de concreto. Podemos afirmar que este tipo de investigación es de tipo experimental, ya que mantiene un conjunto de variables constante mientras las otras variables se miden como sujeto del experimento. El estudio fue realizado en la ciudad de Bogotá en el laboratorio de Uniminuto ubicado en la calle 90, con la realización de 8 especímenes cilíndricos de concreto con diferentes porcentajes de agregado PET, teniendo en cuenta las diferentes normas establecidas para la realización, el curado y la respectiva falla de los mismos. Estas normas son las normas técnicas colombianas. En esta nos remitimos a la NTC 550, la cual nos habla del procedimiento para la elaboración y curado de especímenes cilíndricos prismáticos. Y la norma 673, la cual nos habla del procedimiento para el fallo de las muestras. La metodología inicia con la determinación de los porcentajes de agregados para dosificar correctamente la mezcla y garantizar una resistencia de 4000 psi, que es con la que vamos a trabajar. El objetivo de la fase 1 es la realización de muestras comunes y muestras con agregado PET. Para esta procederemos a realizar 8 especímenes cilíndricos de concreto con los diferentes porcentajes de material PET. Inicialmente, 2 de ellos tendrán el 0% de material PET, que es con el que vamos a comparar el comportamiento de los que sí contienen las fibras PET recicladas. Otros 2 de ellos tendrán el 10%, 2 el 20% y 2 el 30%. Esto lo comenzaremos a realizar luego de haber determinado que los agregados que vamos a utilizar cumplen con las normas técnicas para la utilización de estos. Luego vamos a garantizar que la muestra esté homogéneamente completa en su totalidad. Y para esto necesitaremos una varilla punta roma lisa de 5 octavos de diámetro por 60 centímetros de longitud. También necesitaremos un molde cilíndrico metálico con las diferentes dimensiones, 15 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto, con un radio de 4 pulgadas. Además de esto necesitaremos un martillo de cabeza de goma. El proceso lo iniciaremos llenando este cilindro en 3 capas. Por cada capa vamos a generar 25 inserciones con esta varilla y le vamos a dar golpes a los costados con el martillo de goma para disminuir la segregación de estos cilindros. Luego
De tener completos los 8 cilindros, los dejaremos en reposo por 24 horas en un lugar donde no reciban ni tengan ninguna afectación como vibraciones o movimientos bruscos. Después de 24 horas procederemos a retirarlos de estos moldes y los llevaremos a un cuarto húmedo especial para el curado de estos cilindros, el curado y el fraguado de estos. Ahí garantizaremos, perdón, que los efectos del ambiente no alteren las muestras generando cuarteamiento en las mismas. Estos cuartos tienen una temperatura promedio de 11 grados centígrados. Luego de procederemos a fallar con cada porcentaje para iniciar la fase número 2, que es donde queremos establecer las propiedades físicas y mecánicas del concreto. Esto lo realizaremos por medio de una máquina de compresión que esta ya está diseñada para darnos los datos en PSI. Para procederemos a pesar el cilindro en una balanza de punto 1 de sensibilidad. Luego de fallar estos 4 cilindros después de los 14 días, tenemos que garantizar un 80% de la resistencia total a la que vamos a darle, a la que estamos evaluándolo. Los otros 4 cilindros procederemos a fallarlos a los 28 días para garantizar el 100% de la resistencia, y con esto podremos generar la comparación y ver si tiene algún cambio al agregarle este material PET reciclado como beneficio para el aumento de la resistencia de los mismos. Después de haber estudiado las diferentes muestras realizadas en laboratorio, se puede concluir que las propiedades estructurales se conservan y se genera un aumento de resistencia al incorporar estas fibras PET como aglomerante en las mezclas de concreto. Para la realización del cronograma nos dispusimos a desglosarla en 3 partes importantes. En primera instancia, la realización de muestras comunes y muestras con agregado de material PET. Para esta elaboración nos tardaremos un día. Después de esto, realizaremos el curado de los especímenes cilíndricos y prismáticos, los cuales estarán en un cuarto húmedo no superior a los 11 grados Celsius, donde disminuirá que los agentes ambientales logren causar agrietamiento en estas muestras. En segunda instancia, el fallo de las muestras con máquinas de compresión, las cuales se fallarán una con cada porcentaje a los 14 días, donde garantizaremos el 80% de la resistencia a la que fue diseñada. El restante los fallaremos a 28 días, donde debe obtener el 100% de la resistencia de diseño. Por último, el análisis que realizaremos es comparar el comportamiento mecánico del concreto común y su aumento de resistencia con los materiales de agregado PET. En el presupuesto, plasmamos los conceptos más importantes evaluados en 3 fuentes diferentes donde podremos obtener estos elementos y realizar las actividades para culminar eficientemente nuestra investigación. También podremos observar que las actividades de laboratorio son las que más representan costos, al ser el lugar de disposición para culminar satisfactoriamente el ciclo de las muestras y el fallo de las mismas.